Buenas noches, abogado. Le saluda Ludwig Zamora y yo le voy a hablar sobre lo que son las teorías de imputación objetiva de Roxin y de Jacobs. En las teorías de imputación objetiva de Roxin encontramos cuatro teorías que son la disminución del riesgo, la creación de un riesgo jurídicamente relevante o no permitido, el aumento del riesgo permitido y la esfera de protección de las normas. Mientras que en las teorías de Jacobs tenemos lo que son el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y lo que es la actuación al riesgo propio de la víctima. Y ahora, en respecto a las teorías de Roxin, la disminución del riesgo se refiere a que es un criterio mediante el cual puede negarse la imputación objetiva en los casos de desviación de un resultado grave, que haya llevado a producir un resultado leve. Podemos decir como ejemplo que una persona observa como una piedra va a darle a la cabeza a otra persona que tiene al lado, no puede evitar detener el movimiento de la piedra. Así que en este caso mueve, empuja del camino a la persona objetiva y en lugar de que le dé la piedra en la cabeza, pasa a darle en el hombro o en la espalda. Ha evitado así una lesión grave por una lesión menor. En lo que respecta a la segunda teoría, la creación de un riesgo jurídicamente relevante o no permitido, en este criterio se procede a negar la imputación objetiva cuando la acción no ha creado el riesgo relevante de una lesión o el bien jurídico. Podemos tomar como ejemplo que una persona llamada José es un heredero y sobrino de Pedro, y este de acá lo envía a un viaje de avión con la esperanza de que el avión tenga una avería y muera, cosa que efectivamente sucede. De acuerdo con las teorías de Roxy, en estos casos la acción no ha creado un riesgo de lesión para el bien jurídicamente relevante. Por consiguiente, en el ámbito de las acciones inadecuadas, esto es objetivamente imprevisible. La presencia o ausencia de dolo es un fenómeno totalmente secundario. La tercera teoría es el aumento del riesgo permitido. En estas teorías se procede a negar la imputación objetiva cuando la conducta del autor no ha significado una elevación del riesgo permitido porque el resultado se hubiera producido igualmente aunque el autor hubiese actuado con la debida diligencia. Es decir, tomemos como ejemplo a un fabricante de químicos. eh, Él no cumple con las normas de salubridad y de cuidado de productos peligrosos y aún así entrega el producto y por consiguiente terminan muriendo cuatro enfermeras. Por el componente químico que resultó ser bastante tóxico. Es decir, que incluso si él no hubiera tenido, si él hubiera tenido el debido cuidado a la hora de entregar el producto y todo lo demás, aún así hubiese sucedido el resultado que terminaría en el fallecimiento de las cuatro víctimas, puesto que al ser un químico peligroso y tóxico, ellos no tuvieron el debido cuidado y precaución a la hora de manejarlo, provocando su fallecimiento. Y teoría 4, la esfera de protección o ámbito de aplicación de la norma. En este criterio se permite solucionar aquellos casos en el que, aunque el autor ha creado o incrementado un riesgo que origina un resultado lesivo, este resultado no debe ser imputado al no haberse producido dentro del ámbito de protección de la norma. Es decir, si el resultado no era aquel que la norma quería evitar, del cual surgen dos situaciones. Y las dos situaciones que se producen son una que es las divisiones causales y dos que son las consecuencias secundarias, donde en las desviaciones causales el resultado final no es la realización del riesgo creado porque ese resultado no es el resultado de la norma que se violó o que se quería evitar. Mientras que en las consecuencias secundarias, todo delito tiene consecuencias secundarias que generalmente no suelen exteriorizarse. Y ahora tenemos las que son las teorías de Jacobs. Para Jacobs, la teoría del riesgo permitido parte de la verificación que una sociedad sin riesgos no es posible, ya que el riesgo es inherente a la configuración social
y debe ser irremediablemente tolerado como un riesgo permitido. Tiene también 4 tipos de teorías. Son las teorías que son el riesgo permitido, el principio de confianza, la provisión de regreso y competencia o responsabilidad de la víctima. En la primera teoría del riesgo permitido, esta teoría sostiene que no toda creación de un riesgo genera responsabilidad penal, ya que en la vida cotidiana existen riesgos que el ordenamiento jurídico permite porque son socialmente aceptados. Es decir, si una persona actúa dentro del riesgo permitido y ocurre un resultado lesivo, ese resultado no se le imputa objetivamente, ya que solo existe imputación cuando se supera el riesgo permitido y se crea un riesgo jurídicamente desaprobado. Un ejemplo sería de un médico que está realizando una cirugía siguiendo todos los protocolos y aún así el paciente fallece debido a una complicación imprevisible. En este caso no existe imputación objetiva porque el médico actuó dentro del riesgo permitido. Teoría 2. El principio de confianza. Este principio establece que cada persona puede confiar en que los demás actuarán conforme al derecho y cumplirán con sus deberes, salvo que existan razones concretas para pensar lo contrario. Podemos tener como ejemplo a un conductor que está en el semáforo en luz verde y cruza la calle, mientras que del otro lado, en la intersección, está de color rojo el semáforo. Él cruza porque obviamente confía en que las personas seguirán las leyes de tránsito y respetarán la luz roja, pero el conductor de la vía contraria no respeta la luz roja y avanza y terminan en un accidente. El conductor que pasó en la luz verde no tiene ninguna responsabilidad penal o legal, puesto que él estaba cumpliendo las normas y direcciones de tránsito, además que estaba aplicando el principio de confianza. Aquí el culpable de todo sería la persona que se saltó la luz roja. Tercera teoría, prohibición de regreso. Esta teoría significa que no puede responsabilizarse penalmente a quien haya realizado una conducta inicialmente ilícita cuando un tercero utiliza esa conducta para cometer un delito. Es decir, que la responsabilidad pertenece a quien rompe el orden jurídico con su actuación posterior. Un ejemplo es un taxista que lleva a un pasajero hasta un banco y después el pasajero comete un robo. El taxista no responde por el delito ya que únicamente ha prestado un servicio ilícito. Lo que sea que haya hecho el pasajero después de haber bajado del taxi no pasa a ser responsabilidad del conductor. Y la teoría 4, que es la competencia o ámbito de responsabilidad de la víctima, en la cual se sostiene que cuando la propia víctima asume voluntariamente un riesgo que pertenece a su esfera de responsabilidad, el resultado puede no ser imputable al autor. Podemos tener como ejemplo a una persona que realiza actividades o deportes extremos. eh, la persona a cargo de esos cursos le ha dado toda la explicación y le ha enseñado cómo utilizar el equipo adecuadamente. En caso de que la persona que disfrute de esos deportes extremos termine teniendo una lesión al practicarla, no pasa a ser responsabilidad de la persona que le enseñó todo eso y lideró el curso, puesto que ya estaba todo dentro del ámbito de responsabilidad de la víctima. Gracias.